Vale. Buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo 2, que está conformado por Contreras, Belmont, Raúl César, González, Reséndiz, Ingrid Lisset, López Hernández, Jessica Vianney, Mendieta León Alan y su servidora Rodríguez Ruiz, Michel Guadalupe. Y le vamos a hablar vamos a empezar primero con el tema 4.3, que habla sobre la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, el primer capítulo habla acerca en términos generales sobre el objeto y el ámbito de aplicación de esta ley. De acuerdo al artículo 1, la presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos en el territorio nacional. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos. La fracción 1 se lo menciona, bueno, esta trata de aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos bajo criterios de eficacia ambiental, tecnología, economía y social. Siguiente, por favor. En la fracción 2, trata de determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación y gestión integral de los residuos para prevenir, controlar la contaminación del medio ambiente y la protección de salud humana. Y en la fracción 3, trata de establecer los mecanismos de coordinación que en materia de prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de residuos corresponde a la Federación, las entidades federativas y los municipios bajo el principio de previsto del artículo 73, fracción 29G. Algo importante que debemos destacar, como ya mencioné, está basado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente. Y fue promulgada el 8 de octubre del 2003 durante la presidencia de Vicente Fox Quesada. La Ley General parte de una serie de principios, entre ellos se encuentra 1, prevenir, valorizar y hacer un manejo integral bajo criterios de eficacia ambiental, tecnología, economía y social. 2, responsabilidad compartida entre productores, consumidores y autoridades. 3, el generador de residuos debe asumir los costos de su disposición. 4, los lugares que han sido afectados por disposición inadecuada de los residuos deben ser atendidos para que dejen de ser fuente de contaminación. Y 5, es indispensable que los procesos de producción se realicen bajo condiciones de eficacia ambiental en términos de uso de recursos, insumos y generación de residuos. La ley se clasifica los residuos de 3 formas. 1 sería residuos no peligrosos o residuos sólidos urbanos. 2, residuos peligrosos. Y 3, residuos de manejo especial. Se describe también los instrumentos de la política de prevención y gestión integral de los mismos, los planes de manejo y de esquemas de participación social y denuncia popular, así como responsabilidad acerca de la contaminación y la remediación de sitios contaminados. A continuación, les van a hablar sobre el artículo 2, mi compañera Vianney. Buenos días, profesor. El artículo 2 tiene como formulación y condición de la política en materia de prevención y valorización, gestión integral sobre los residuos. En la primera fracción nos habla sobre el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Tenemos la fracción número 3 que nos proporciona sobre la prevención y minimización de la generación de los residuos ante la liberación al medio ambiente, su transferencia u otro medio que tenga un manejo integral para evitar estos riesgos. En la fracción número 4 nos dice que corresponde a quien genere residuos la asunción de los costos derivados del manejo integral y en su caso los daños por reparación de los mismos. La que sigue, por favor. En la fracción sexta nos habla sobre la valoración de los residuos para su aprovechamiento como insumos en las actividades productivas. En la novena fracción nos dice que la selección de los sitios para la disposición final de los residuos de conformidad con las normas oficiales mexicanas y los programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano. La que sigue, por favor. A continuación, este es el artículo 5. Este nos habla sobre, para los efectos de esta ley, se entiende por la fracción número 1 nos dice lo que son los agentes infecciosos, que estos son los microorganismos capaces de causar una enfermedad, como podemos ver que sean virus, protozoos, ermitos, priones, bacterias y hongos. Tenemos en la fracción cuarta el coprocesamiento, que esta es la integración ambiental segura de los residuos generados por una industria o una fuente conocida. En la fracción quinta tenemos lo que es la disposición final, que esta es la acción de depositar o confirmar permanentemente residuos en sitios o instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al medio ambiente. La que sigue, por favor. Tenemos la fracción séptima, que nos habla sobre la evaluación del riesgo ambiental. Este es el proceso metodológico para determinar la probabilidad o posibilidad de que se produzcan efectos adversos. En la fracción novena tenemos que es el generador, que es una persona ya sea física o moral que produce residuos, estos a través del desarrollo de los procesos productivos o de su consumo. En la fracción décima tenemos lo que es la gestión integral de residuos, que es un conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas para el manejo de los residuos. La que sigue, por favor. Tenemos la fracción doceava, que nos dice que es un gran generador, que es la persona física moral que genera una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total. En la fracción treceava, lo que es incineración, que es un proceso para reducir el volumen y descomponer o cambiar la composición física, química o biológica de un residuo, ya sea sólido, líquido o gaseoso, mediante oxidación térmica. La siguiente, por favor. Tenemos la fracción catorceava, que nos dice que es un inventario de residuos. Este básicamente es una base de datos en la cual se asientan con orden y clasificación los volúmenes de generación de los diferentes residuos. Como podemos ver que hay los tipos de desecho que son de alimento, papel, cartón, plástico, madera, etcétera. Hay demás otros tipos de residuos que existen. La fracción 16ava, que es lixiviado, este es un líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen los residuos y que contienen en forma disuelta o en suspensión y que pueden dar lugar a la contaminación del suelo y de los cuerpos de agua. En la fracción 17 nos dice que es el manejo integral. Estas son las actividades de residuo en las fuentes: separación, reutilización, reciclaje, incluye el coprocesamiento y un trámite biológico, químico, físico o térmico, dependiendo de los residuos. La que sigue, por favor. La fracción 18 nos habla sobre lo que es el material, que es una sustancia o compuesto mezcla de ellos, que se usa como insumo y es un componente de productos de consumo, ya sean envases, empaques, embalaje o el mismo residuo en general. En la fracción 19 nos dice que es el microgenerador.
Este es un establecimiento industrial comercial o de servicios que genera una cantidad de hasta 400 kilogramos de residuo. En la fracción 20 nos dice que es un pequeño generador, que es una persona física o moral que genera una cantidad igual o mayor a 400 kilogramos y menor a 10 toneladas en peso bruto total de los residuos al año. La que sigue, por favor. La fracción 21 nos habla sobre el plan de manejo. Este es un instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valoración de los residuos urbanos. De igual manera, tenemos que dentro de ellos existen los residuos peligrosos específicos bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social. En la fracción 29 nos dice que es el residuo, que es todo un material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semilíquido o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos. La que sigue. Tenemos lo que es la fracción 32, que nos dice qué son los residuos peligrosos, que son aquellos que poseen alguna de las características, ya sea de corrosividad, inflamación, que sean reactivos o tóxicos para el medio ambiente. Tenemos lo que es la fracción 49, que 34, perdón, que nos dice la valoración es un principio o conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el volumen remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, bajo los criterios de responsabilidad compartida, de un manejo integral y eficiencia ambiental, ya sea tecnológica y económica. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero. Buen día, compañeros, profesor. Continuamos con el artículo 26 de esta ley, que nos habla sobre las entidades federativas y municipios, así como las competencias en coordinación con la federación. Nos explica que se deben de aplicar programas para poder prevenir y tener una buena gestión en todos los residuos urbanos que sean de manejo especial. Estos programas deben de cumplir con lo que establece este artículo 26 en las siguientes fracciones. La fracción 1 nos indica que debe tener un diagnóstico básico para la gestión integral de residuos y de su competencia, en el que se precise la capacidad y efectividad de la infraestructura que esté disponible para satisfacer la demanda de sus servicios, la política local entre materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Fracción 3 y 4, definir los objetivos y las metas que estén establecidas para la prevención y generación en el mejoramiento de la gestión de residuos sólidos urbanos que son de manejo especial, así como estrategias y plazos para el cumplimiento y los medios de financiamiento de las acciones que sean consideradas para estos programas. Fracción 5 y 6. Se debe de fomentar algún tipo de mecanismo en el que debe haber una vinculación entre programas municipales a fin de crear sinergias, y la asistencia técnica que en su caso debe de brindarla directamente la Secretaría. Proseguimos con el tema del reglamento de la LEGEPA en materia de contaminación atmosférica, de ruido y auditoría ambiental. Capítulo 2, prevención y control de la contaminación de la atmósfera. El artículo 110 especifica la protección a la atmósfera, en el que de igual forma se establecen las fracciones con los que se debe de cumplir. En la fracción número 1 nos indica que la calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y regiones del país. La fracción 2 nos habla sobre emisiones de contaminantes en la atmósfera, que sean por fuentes ya sean naturales o artificiales, fijas o móviles, y que deben incluir todos los residuos que sean controlados para que se pueda asegurar una mejor calidad en el aire
con el objetivo de tener un bienestar para la población y un equilibrio ecológico. Cedo la palabra a mi compañera, que les explicará el capítulo 11. Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca del capítulo, bueno, yo les voy a hablar acerca del capítulo 11 de prevención y control de la contaminación de la atmósfera. La siguiente, por favor. Aquí nos mencionan ciertos artículos que son importantes de mencionar. Uno de estos es el artículo 111. Como tal nos habla de cómo poder controlar, reducir o evitar la contaminación en la atmósfera, y la Secretaría tiene como facultad, como número 1, expedir las normas oficiales mexicanas que puedan establecer la calidad ambiental en las distintas áreas o las zonas o regiones del territorio nacional. La fracción 2 nos menciona que debemos de integrar y mantener actualizado nuestro inventario de fuentes emisoras de contaminantes en la atmósfera de jurisdicción federal. La siguiente, por favor. El 2 nos informa que debemos de tener integrado y mantener actualizado el inventario. Bueno, ese es el que ya les había mencionado. El 3 nos menciona que debemos expedir las normas oficiales mexicanas que puedan establecer por contaminante y por fuente de contaminación niveles que sean permisibles en la emisión de olores, gases o partículas sólidas y líquidos que se formen en la atmósfera. El 4 nos habla de poder formular o aplicar programas para poder reducir esa emisión de contaminantes a la atmósfera. Y el 5 nos habla de también igual formular y aplicar los programas de gestión de calidad del aire que tengan como objetivo el cumplimiento de la normatividad aplicable. La siguiente, por favor. El 4 nos habla de, 6, perdón, de que debemos de requerir a los responsables de la operación de fuentes fijas de jurisdicción federal que se cumplan con los límites máximos permisibles de poder emitir estos contaminantes. Y el 7 nos habla de expedir las normas oficiales mexicanas para el establecimiento y la operación de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire. El 8 nos habla de también expedir normas oficiales mexicanas para que haya una certificación por parte de la autoridad competente en los niveles de emisión de contaminantes. La 9 nos habla de expedir las normas oficiales mexicanas que puedan establecer niveles máximos de permisos de emisión de contaminantes a la atmósfera, que estos provengan de vehículos automotores o ya sean nuevos en planta y de vehículos automotores en circulación. La siguiente, por favor. Por último, bueno, los otros eran como los más destacados. Y por último, el 10 nos habla de definir los niveles que sean máximos permisibles de emisión de los contaminantes a esta atmósfera por fuentes, ya sea por área, zona o región, de tal manera que pues no rebasen las capacidades y se pueda cumplir con estas normas oficiales mexicanas de calidad y de aire, de la calidad del aire, perdón. Y la 11 nos habla de coordinar, promover la coordinación con las autoridades competentes, que hay un sistema de derechos transferibles de emisión de sus contaminantes de la atmósfera. La 12 nos habla de aprobar estos programas de gestión de calidad del aire que son elaborados por los gobiernos locales. Y por último, la 14, que nos habla de expedir normas oficiales mexicanas que puedan establecer las previsiones a las que se deben sujetar las operaciones de fuentes fijas que puedan emitir contaminantes a la atmósfera o en sus casos contingencias o ya sean emergencias ambientales. Ahora les voy a hablar acerca del artículo 111 bis. Pues como tal nos habla de la operación y el funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción federal que puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o ya sean líquidas en la atmósfera y debe de requerir una autorización de la Secretaría. Pues como tal se consideran las fuentes físicas que se consideran de jurisdicción federal son las industrias químicas de petróleo,
petroquímicas, de pinturas, tintas, automotrices o ya sea tratamiento de residuos peligrosos. La siguiente, por favor. El artículo 112 nos habla como tal de la materia de ya sea de prevención y control de la contaminación atmosférica, y como tal los gobiernos del Estado o del Distrito Federal y de los municipios de conformidad con la distribución de estas atribuciones establecidas en los artículos 7, 8 y 9 de esta ley, así como la legislación local en la materia. La siguiente, por favor. La primera fracción nos menciona que debemos de controlar la contaminación del aire en bienes o zonas de jurisdicción local, así como establecer así como los establecimientos industriales, comerciales o ya sea de servicios. Y la 2 nos menciona que debemos de aplicar un criterio general para poder proteger la atmósfera en los planes de desarrollo urbano, ya sea con su competencia. La 3 nos menciona que debemos de requerir a los responsables de la operación del cumplimiento de estos límites máximos permisibles que emiten estos contaminantes. Y la 4 nos habla de integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes de contaminación, así como el 5 nos habla de establecer y operar sistemas de verificación de emisiones de automotores en circulación, o establecer y operar con el apoyo técnico sistemas de monitoreo en la calidad del aire. Por último, nos habla del 7, que es establecer requisitos y procedimientos para que puedan regular la emisión del transporte público, a excepción del federal, y las medidas de tránsito o suspensión de circulación en caso de que sea una contaminación grave. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora el artículo 13, nos menciona que debemos emitir contaminantes a la atmósfera que puedan ocasionar, no debemos emitir contaminantes a la atmósfera que pues puedan ocasionar desequilibrios ecológicos, y aquí deberán pues como tal ser observadas las previsiones de esta ley o las disposiciones reglamentarias a las normas oficiales mexicanas. La siguiente, por favor. Y el artículo 116 nos mencionan que debe de haber un otorgamiento de estímulos fiscales. Las autoridades competentes deben de considerar a quienes puedan adquirir, instalar o operar equipos para el control de emisiones contaminantes a la atmósfera. El 2 nos habla de que fabriquen o ya sea que instalen y proporcionen mantenimiento de equipo de filtrado y combustión, control o tratamiento de emisiones que contaminen la atmósfera. El 3 nos habla de realizar una investigación científica y tecnológica e innovación cuya aplicación pues pueda disminuir la generación de emisiones contaminantes. O por último la 4, que nos habla de ubicar o ya sea relocalizar sus instalaciones para poder evitar estas emisiones contaminantes en zonas urbanas. Ahora, dentro del capítulo 8 nos habla del ruido, de las vibraciones, la energía térmica, lumínica o los olores y contaminación visual. Este capítulo nos habla del artículo 155 y 156. Y dentro del artículo 155, aquí nos mencionan como factor más importante que pues deben de quedar prohibidas las emisiones de ruido, ya sean vibraciones, energía térmica, lumínica o generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos que están establecidos en las normas oficiales mexicanas. Esto para efecto de que lo expida la Secretaría, y deben de considerarse los valores de concentración máxima que sean permisibles en el ámbito, bueno, en el ambiente que determine la Secretaría de la Salud. La siguiente, por favor. El artículo 56 nos habla de las normas mexicanas oficiales que tengan en materias objeto del presente capítulo, y estas pues establecerán como tal los procedimientos a fin de que puedan prevenir o controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica o radiación. Eso sería todo por mi parte. Le dejo la palabra a mi compañero Raúl. Muchas gracias, Ingrid. Buenos días, profesor, compañeras y compañeros. Continuando con lo que refiere la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, hablaré sobre la sección 7,
que refiere a la autorregulación y auditorías ambientales. En el artículo 38 establece que los productores, empresas u organizaciones empresariales podrán desarrollar procesos voluntarios de autorregulación ambiental. Esto a través de los cuales se pueda mejorar el desempeño ambiental, respetando y en congruencia con la legislación y normatividad vigente en materia de ambiente. Y así como el compromiso a superar o cumplir con mayores niveles las metas o beneficios en materia de protección ambiental. Para este efecto, la Secretaría en el ámbito federal inducirá en la fracción primera el desarrollo de procesos productivos y generación de servicios adecuados y compatibles con el ambiente, así como sistemas de protección y restauración en la materia. Convenidos con cámaras de la industria, con cámaras del comercio y otras actividades productivas, organizaciones de productores, organizaciones representativas de una zona o región, así como instituciones de investigación científica y tecnológica, entre otras. En la fracción 2 establece el cumplimiento de normas voluntarias o especificaciones técnicas en materia ambiental, que sean más estrictas que las normas oficiales mexicanas o que se refieran a los aspectos que no están previstas en ellas, las cuales serán establecidas de común acuerdo con particulares o con asociaciones u organizaciones que los representen. Para este efecto, la Secretaría podrá promover el establecimiento de normas mexicanas conforme a lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. En la fracción tercera nos habla sobre el establecimiento de sistemas de certificación de procesos, productos y servicios para inducir patrones de consumo que sean compatibles o que preserven, mejoren, conserven o restauren el medio ambiente, debiendo observar, en su caso, las disposiciones aplicables de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Y en la fracción cuarta nos refiere las demás acciones que induzcan a las empresas a alcanzar los objetivos de la política ambiental superiores a lo previsto en la normatividad ambiental que ya está establecida. Siguiente, por favor, compañero. Hablando del artículo 38 bis, refiere que los responsables del funcionamiento de una empresa podrán, en forma voluntaria, a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería que sean aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente. La Secretaría desarrollará un programa dirigido a fomentar la realización de auditorías ambientales y podrá supervisar su ejecución. Para tal efecto, refiere en la fracción primera que elaborará los términos de referencia que establezcan la metodología para la realización de las auditorías ambientales. En la fracción 2, establecerá un sistema de aprobación y acreditamiento de peritos y auditores ambientales, determinando los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los interesados para incorporarse a dicho sistema, debiendo, en su caso, observar lo dispuesto por la Ley Federal de Metrología y Normalización. En la fracción tercera, nos establece que se desarrollarán programas de capacitación en materia de peritajes y auditorías ambientales. En la fracción cuarta, establece
que se instrumentará un sistema de reconocimientos y estímulos que permita identificar a las industrias que cumplan oportunamente los compromisos adquiridos con las auditorías antes mencionadas. En la fracción quinta, se promoverá la creación de centros regionales de apoyo a la mediana y pequeña industrias, con el fin de facilitar la realización de auditorías en dichos sectores. Y finalmente, en la fracción sexta, se convendrá o concertará con personas físicas o morales, públicas o privadas, la realización de auditorías ambientales. Continuando con lo que refiere la LEGEPA, en el artículo 38 bis 1, la anterior, por favor, compañero. Se refiere a que la Secretaría pondrá los programas preventivos y correctivos derivados de las auditorías ambientales, así como el diagnóstico básico del cual se desprenden, a disposición de quienes resulten o puedan resultar directamente afectados. En todo caso, deberán observarse las disposiciones legales relativas a la confidencialidad de la información industrial y comercial. Siguiente, por favor, compañero. Finalmente, en el artículo 38 bis número 2, refiere que los estados y el Distrito Federal podrán establecer sistemas de autorregulación y auditorías ambientales en los ámbitos de sus respectivas competencias. Siguiente, por favor. Para concluir, el equipo coincide en que actualmente existen índices preocupantes de contaminación a nivel mundial, donde México no está exento de ello. Derivado de esta situación, se han creado organismos gubernamentales para paliar este contexto desfavorable en cuanto al medio ambiente se refiere. Tal es el caso de la Semarnat, que a través de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la LEGEPA, así como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, establecen el ordenamiento ecológico en función de regular el uso de suelo y las actividades productivas con la finalidad de lograr la protección del medio ambiente, así como la preservación y el aprovechamiento sustentables de los recursos naturales con que cuenta nuestro país. Sin embargo, y en contraste, es de vital importancia la participación activa de los sectores productivos, la clase trabajadora y la sociedad en general para hacer conciencia y tomar acciones específicas para conseguir el objetivo propuesto en líneas anteriores, a través de los ordenamientos ecológicos antes mencionados. Con esto terminamos nuestra presentación, agradeciendo su atención.